Un millonario dejó su teléfono en casa. Su esposa embarazada leyó mensajes de la amante y trazó un plan. Un teléfono silencioso sobre una encimera de mármol en la cocina puede contener las semillas del desamor, la traición y una revelación sorprendente. En un tranquilo barrio de los suburbios de Miami, Grace Moreno descubrió el teléfono de su marido vibrando durante toda la mañana. Mark Moreno, un millonario hecho a sí mismo, venerado por su perspicacia empresarial, lo había olvidado en su prisa. En el momento en que Grace miró la pantalla, su mundo se fracturó. Las palabras de un contacto desconocido le provocaron náuseas y furia. Él era suyo. Sin embargo, estos mensajes hablaban de secretos, pasión y promesas. Al instante, Grace sintió que su hijo nonato se movía, como si percibiera su agitación. Así comenzó su plan silencioso, dispuesto a desentrañar un imperio construido sobre mentiras. La luz del sol se derramaba por las altas ventanas de la lujosa casa de Mark y Grace Moreno. Los suelos de porcelana blanca reflejaban los rayos de la mañana, creando un suave resplandor que llenaba cada rincón de su espaciosa sala de estar. Grace, con 6 meses de embarazo de su primer hijo, se había levantado temprano para seguir con su rutina diaria de yoga. El médico le había recomendado estiramientos suaves para aliviar sus dolores de espalda, y ella encontraba consuelo en la respiración rítmica que momentáneamente silenciaba sus preocupaciones. Mark, su marido de 3 años, estaba en el vestíbulo hurgando en su maletín de diseño. Vestido con un impecable traje gris carbón que acentuaba su figura esbelta y atlética, parecía un empresario de éxito. Aunque su casa era un testimonio de la formidable riqueza de Mark, él a menudo le recordaba a Grace que había empezado desde orígenes humildes. Había construido un negocio de importación y exportación, viajando por Asia y Europa para asegurar contratos lucrativos que multiplicaban su fortuna año tras año. Esa mañana en particular, Mark estaba notablemente agitado. Se avecinaba una reunión de negocios y parecía preocupado, lanzando papeles de un lado a otro. En los últimos meses, Grace había notado un cambio en su comportamiento. A menudo estaba distraído, se enfadaba rápidamente y desaparecía en misteriosas llamadas telefónicas cada vez que sonaba su móvil. Su corazón se encogía cada vez que la duda cruzaba su mente. Siempre había sido cariñoso, siempre la había apoyado, pero algo intangible no encajaba. Después de besar a Grace en la frente, Mark salió apresuradamente por la puerta, casi chocando con su ama de llaves, María Vázquez, que acababa de llegar. Grace lo siguió para despedirse. Logró gritar: «¡No olvides tu teléfono, Mark!», pero en su frenesí, apenas la oyó. Se metió rápidamente en su brillante Tesla negro, dejando su teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina. Grace restó importancia al momento al principio. Al darse la vuelta para volver a entrar, se detuvo. El teléfono, elegante y caro, estaba allí como si la llamara. 1.000.000 de preguntas le pasaron por la mente. Nunca había tenido motivos para dudar de él hasta hacía poco. Decidió ordenar antes de armarse de valor para cogerlo. Lo último que quería era parecer paranoica o controladora, pero la curiosidad la carcomía. María, sintiendo la inquietud de Grace, le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Señora, es bueno sentarse un poco. También tiene que pensar en su bebé». Grace se frotó la barriga, un gesto inconsciente que hacía cuando estaba ansiosa. Agradeció a María y trató de alejar la molesta sospecha, pero su estómago se revolvía con un temor innombrado.
Cuando el teléfono vibró por tercera vez en 5 minutos, Grace sintió una inminente sensación de fatalidad que ya no le permitía ignorarlo. Se acercó al teléfono tentativamente, como si fuera una serpiente enrollada lista para atacar. Vibró una vez más, revelando una vista previa de un mensaje de texto. Antes de que su mente hubiera registrado completamente lo que estaba haciendo, desbloqueó el dispositivo. Nunca en 1.000.000 de años podría haber imaginado cómo un descuido matutino, Mark olvidando su teléfono, desataría una serie de desamores y alianzas que cambiarían su vida para siempre. Las manos de Grace temblaban mientras el teléfono se desbloqueaba. Aunque Mark nunca le había prohibido explícitamente usar su teléfono, era un entendimiento tácito en su relación que cada uno respetaba la privacidad del otro. Pero la brusquedad del comportamiento reciente de Mark y las repetidas alertas de mensajes obligaron a Grace a dejar de lado la precaución. La pantalla mostraba una serie de llamadas perdidas y mensajes de texto. En la parte superior había un contacto desconocido etiquetado solo con un emoji de corazón. El pulso de Grace se aceleró y lo tocó. Lo que vio a continuación la dejó sin aliento. Emoji de corazón. Ya te echo de menos. Anoche fue inolvidable. Emoji de corazón. ¿Seguimos en pie para la próxima semana en el restaurante Delilah en Las Vegas? Emoji de corazón. Buenos días, guapo. Pensando en ti. La conmoción recorrió todo el ser de Grace. La sangre se le fue de la cara y tuvo que apoyarse en el mostrador. Por un momento, contempló la posibilidad de que fuera algún spam o esquema de marketing, pero el contexto de los mensajes y su tono lo hacían imposible. Eran íntimos, personales, rebosantes de afecto. Sus peores temores comenzaron a cristalizarse. Una amante. Alguien con quien Mark se veía en secreto. Su mente repasó recuerdos, buscando un momento o lugar que pudiera haber insinuado una aventura. Los recientes viajes de Mark para envíos al extranjero. Las noches tardías en la oficina, encerrado tras capas de plazos estrictos. Los incidentes ocasionales del olor a perfume que no le pertenecía en los cuellos de su camisa. Él los había descartado como contacto incidental en reuniones sociales. Sintiéndose náusea, Grace cerró los ojos. Su estómago se revolvía con un cóctel de pavor y desamor. El bebé dio una patada suave, como si sintiera la agitación que recorría su cuerpo. Se pasó la mano por la barriga protectoramente, con lágrimas amenazando con derramarse. Aún así, una parte de ella se aferraba a la esperanza de que esto pudiera ser un malentendido. Con temblorosa determinación, se desplazó más. El hilo de conversación estaba lleno de bromas coquetas, planes de citas e innumerables fotos, algunas de Mark, otras de la otra mujer, una llamativa morena con gusto caro en la ropa, fotos de hoteles boutique, cenas lujosas, incluso viajes de fin de semana. Grace reconoció el horizonte de fondo en una toma, la ciudad de Nueva York. Mark había dicho que estaba en Boston ese fin de semana en particular para una conferencia rápida. Una nueva punzada de traición le apretó el pecho. El nombre de la mujer apareció en uno de los mensajes anteriores. Valentina. Ese nombre resonó en la mente de Grace como una campana discordante que anunciaba el colapso de su mundo. Sintió furia y desamor, lidiando con cómo confrontar a Mark, qué hacer a continuación. Pero la confrontación sería impulsiva, y Grace no era impulsiva por naturaleza. Era calculadora, paciente, una habilidad que había aprendido,
creciendo en una familia donde el dinero era escaso, pero la resiliencia abundaba. Secándose las lágrimas, Grace se dio cuenta de que tenía que pensar en su hijo nonato y en la vida que estaba construyendo, o que creía que estaba construyendo con Mark. No podía permitir que su traición la destruyera. Tenía que ser estratégica, silenciosa. Tenía que trazar un plan. La conmoción inicial dio paso a una frialdad y una claridad metódicas. Grace había sido criada por su abuela, Marisol Hernández, una mujer formidable que le enseñó que la supervivencia no se trataba de fuerza bruta, sino de astucia y resolución. El primer instinto de Grace fue lanzar el teléfono al otro lado de la habitación con ira, pero contuvo la mano. No era momento para la imprudencia. Aún temblorosa, leyó metódicamente cada mensaje de texto que pudo encontrar. Algunos mensajes databan de hacía meses, lo que indicaba que la aventura de Mark había estado en curso durante bastante tiempo. La ira se encendió en Grace, no solo contra Mark, sino contra ella misma, por no haber notado las señales antes. Estaba decidida a no dejar que sus emociones controlaran su siguiente movimiento. Tomó capturas de pantalla de cada mensaje incriminatorio, reenviándolos a su propio teléfono. Luego, volvió a colocar el teléfono de Mark sobre la mesa, exactamente como lo había encontrado, asegurándose de borrar cualquier rastro de su intromisión. A continuación, abrió la caja fuerte en la oficina de Mark. Tenía una llave que Mark le había dado cuando se mudaron a la casa, insistiendo en que no tenía nada que ocultar. Dentro, encontró montones de documentos importantes, escrituras de propiedad en Coral Gables, un ático en la ciudad de Nueva York y un lujoso condominio en Los Ángeles. También había certificados de acciones de su compañía, Moreno Global Trading, y una póliza de seguro de vida con Grace como beneficiaria principal. Mientras examinaba los documentos, Grace se dio cuenta de la magnitud del imperio de Mark. Gran parte de él llevaba su nombre, ya sea como copropietaria o beneficiaria. Si Mark pensaba que ella era una espectadora pasiva en su matrimonio, había pasado por alto lo entrelazado que estaba su estatus legal dentro de sus propiedades. Un plan comenzó a cristalizarse. Si Mark era capaz de traicionarla ahora, mientras estaba embarazada, ¿quién sabía qué más estaba ocultando? Quizás cuentas ocultas o nuevas propiedades aún no registradas en la caja fuerte. Recordó historias que había escuchado de su amiga, Elizabeth Carter, quien había soportado un divorcio complicado de su esposo CEO. Elizabeth descubrió demasiado tarde que había sido excluida de los activos porque su esposo estableció empresas fantasma y desvió dinero. Grace se negó a enfrentar un destino similar. Tomó fotos de los documentos más críticos, asegurándose de tener evidencia de todo. El niño en su vientre dependía de su capacidad para protegerlos. Después de devolver cuidadosamente cada documento, cerró la caja fuerte y devolvió la llave a su cajón oculto. Con el corazón latiendo, regresó a la sala de estar. Su teléfono se sentía pesado en su bolsillo, cargado con los mensajes de texto incriminatorios de Mark. Susurró por lo bajo: «No dejaré que se salga con la suya». No sin consecuencias. La supervivencia exigía secreto. No lo confrontaría esa tarde, ni siquiera al día siguiente. Grace quería que Mark permaneciera ajeno, que continuara subestimándola. Y así, con la astucia que su abuela le había inculcado, Grace trazó su plan silencioso. Descubrir cada mentira,
prepararse para cada contingencia y atacar solo cuando fuera el momento adecuado. Para el mediodía, el teléfono de Mark sonó repetidamente. Grace lo ignoró. Finalmente, las llamadas disminuyeron y supo que Mark probablemente se había dado cuenta de que le faltaba el teléfono. Efectivamente, sonó el teléfono fijo de la casa. Grace lo descolgó, estabilizando su voz. «Hola, cariño», dijo Mark, fingiendo ligereza. «Olvidé mi teléfono en casa. ¿Podrías hacerme un favor y traerlo a la oficina? Tengo algunos mensajes importantes que necesito revisar». Grace logró un tono dulce y controlado. «Claro, cariño. Estaré allí en 1 hora. No te estreses». Cuando llegó a la oficina de Mark en el centro de Miami, un elegante rascacielos con el logo de Moreno Global Trading fue recibida por su asistente, Amanda Richards. Amanda parecía nerviosa, mirando por encima del hombro de Grace, como si esperara que Mark apareciera en cualquier momento. Grace le entregó el teléfono y sonrió cálidamente. «Lo necesitará lo antes posible», dijo. Mientras Amanda le agradecía, Grace notó una placa con el nombre en una gran puerta de oficina al otro lado del pasillo. Valentina Reyes, directora de Relaciones con Clientes Internacionales. Su corazón dio un vuelco. El mismo nombre de los mensajes de texto. La puerta estaba entreabierta, revelando un escritorio impecablemente organizado y una decoración moderna. Una mirada rápida al interior no mostró ningún ocupante en ese momento. Grace sintió un atisbo de rabia intensa. Era Mark tan descarado como para tener una aventura con alguien que trabajaba directamente bajo sus narices, bajo el mismo estandarte corporativo del que ella era en parte propietaria. La audacia le hizo hervir la sangre. Amanda la notó mirando y pareció sentir la tensión. Con una sonrisa comprensiva, Amanda habló en voz baja. Valentina salió a almorzar. Se unió a nosotros recientemente, es muy experimentada y bastante cercana al señor Moreno. Viajan mucho juntos a reuniones con clientes. Grace forzó un asentimiento educado, su mente dando vueltas. Se dio cuenta de que la creación repentina de un puesto de directora de relaciones con clientes internacionales podría haber sido fácilmente una estratagema para que Mark viajara con Valentina bajo el pretexto de negocios. Explicaba los vuelos de fin de semana, las cenas exóticas, los mensajes de texto secretos. Cada pieza del rompecabezas estaba encajando. Decidida a no delatar su conocimiento, Grace se despidió cordialmente de Amanda y se fue. Mientras esperaba el ascensor, notó fotos enmarcadas a lo largo del pasillo, instantáneas de Mark, con socios internacionales, apretones de manos, después de firmar acuerdos y fotos de grupo de retiros corporativos. En una fotografía tomada hace un par de meses en Madrid, vio a Valentina de pie justo detrás de Mark. La proximidad en la foto, la forma en que la mano de Valentina casi tocaba el hombro de Mark, lo decía todo. El corazón de Grace se endureció. Recordó las palabras de su abuela. Cuando la traición ataca, mantén la cabeza alta y los ojos abiertos. La paciencia te servirá mejor que la furia. Repitió esas palabras como un mantra, tranquilizándose mientras entraba en el ascensor. Había confirmado la identidad de la amante a plena luz del día. Ahora era el momento de reunir más inteligencia, en silencio, sigilosamente, y asegurarse de tener suficiente influencia para protegerse a sí misma y al bebé. Mark Moreno había hecho su movimiento. Grace prometió en silencio que su contraataque sería decisivo. De vuelta en casa,
Grace se sentía sofocada por la enormidad de lo que había descubierto. Necesitaba hablar con alguien en quien pudiera confiar. Su primer pensamiento fue Elizabeth Carter, su amiga cercana que había sobrevivido a un matrimonio tumultuoso con un ejecutivo poderoso. El exmarido de Elizabeth, James Carter, había usado todos los trucos posibles para engañarla con la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Pero Elizabeth, con su agudo intelecto y su tranquila determinación, finalmente lo había superado en los tribunales. Grace marcó el número de Elizabeth. Cuando su amiga respondió, la calidez en su voz alivió la ansiedad de Grace. «Liz, necesito tu ayuda», dijo Grace, con la voz quebrada. Incapaz de contenerse, derramó los acontecimientos del día, los mensajes de Valentina, los documentos inmobiliarios, su sospecha de que Mark había estado ocultando más que solo una aventura. Elizabeth escuchó atentamente, interrumpiendo solo para hacer preguntas aclaratorias. Finalmente, dijo, «Esto va a ser doloroso, Grace, pero necesitas protegerte a ti misma y a tu hijo. No lo confrontes todavía. Reúne la mayor cantidad de evidencia posible, financiera, personal, cualquier cosa. Mantén tus emociones bajo control. No tendrás una segunda oportunidad». Grace exhaló lentamente. «Estoy tan enfadada, Liz. No puedo creer que me haga esto a mí, a nuestro hijo nonato. Pero sí, tendré cuidado». Elizabeth ofreció un recurso, su propio abogado de divorcios, Mitchell Lau, quien se especializaba en casos de alto patrimonio. «Mitch es discreto», dijo Elizabeth. «Puede aconsejarte sobre tus opciones. Cláusulas prenupciales, división de activos, incluso cuestiones de custodia. Necesitas saber a qué te enfrentas». Aunque la idea de contactar a un abogado se sentía como una traición a sus votos matrimoniales, Grace se dio cuenta de que Mark ya había destrozado esos votos al acostarse con Valentina. Agradeció a Elizabeth y accedió a reunirse con Mitchell en secreto. Esa noche, Grace se armó de valor cuando Mark regresó a casa. Lo saludó con una suave sonrisa y fingió no notar su expresión tensa. Le pidió su teléfono tan pronto como entró por la puerta. Fingiendo indiferencia, Grace se lo entregó, diciendo que lo encontró en la encimera de la cocina. Trató de leer su rostro, buscando culpa o vergüenza. Él solo logró una sonrisa débil y a medias, luego desapareció en su estudio para responder correos electrónicos urgentes. Mientras Mark se encerraba, Grace ensayaba sus próximos movimientos. Se reuniría con Mitchell Lau, investigaría más a fondo las finanzas de Mark y permanecería tranquila exteriormente. Incluso si la desgarrara por dentro, tenía que mantener la fachada. Recordó cómo Mark había afirmado una vez valorar su inteligencia y astucia. Ese podría ser el único cumplido suyo que todavía creía. Al día siguiente, mientras Mark estaba en la oficina, Grace programó su cita con Mitchell Lau. Estaba decidida a entrar a esa reunión armada con cada detalle. En su teléfono, guardaba un tesoro de capturas de pantalla, pruebas de la aventura de Mark, participaciones financieras y transacciones sospechosas. Paso a paso, Grace estaba posicionando sus piezas en el tablero de ajedrez, preparándose para una confrontación que sacudiría su mundo hasta lo más profundo. Una semana transcurrió en una rutina tensa. Mark iba y venía a horas extrañas, salpicando a Grace con excusas a medias sobre nuevas oportunidades de negocio. Grace respondía con sonrisas practicadas y suaves asentimientos, mientras ocultaba sus emociones. Durante ese tiempo, visitó la oficina de Mitchell Lau en Brickell Avenue.
El edificio se elevaba hacia el cielo, reflejando la riqueza y la ambición de la ciudad. Mitchell, un abogado alto, de ojos penetrantes y de comportamiento tranquilo, recibió a Grace en una sala de conferencias privada. Elizabeth Carter había allanado el camino, asegurando una discreción absoluta. «Señorita Moreno», dijo Mitchell con cortesía profesional, «Elizabeth me contó un poco sobre su situación. Pongamos todo sobre la mesa para que pueda aconsejarle eficazmente». Durante la siguiente hora, Grace relató meticulosamente la aventura, las finanzas sospechosas de Mark y las escrituras de propiedad que había visto en la caja fuerte. Le entregó una memoria USB que contenía capturas de pantalla de mensajes de texto y fotos, así como una lista de propiedades documentadas que conocía. Mitchell se recostó en su silla, con los dedos entrelazados. «Tiene un caso bastante bueno, ¿y está segura de que no lo ha confrontado todavía?» Grace negó con la cabeza. «He tenido cuidado. Quiero que me subestime». «Eso podría ser sabio», asintió Mitchell. «En Florida, si Mark está disipando activos matrimoniales o planea mover fondos al extranjero, necesitamos detectarlo antes de que suceda. La infidelidad, aunque no siempre es legalmente significativa para la división de propiedades, puede influir en las negociaciones, especialmente si está vinculada a una mala conducta financiera». También enfatizó la importancia de un investigador privado. Reunir más pruebas sobre su aventura y sus finanzas ayudará, especialmente si sospecha que Mark está ocultando activos. Puedo recomendarle a alguien muy discreto. Aunque la idea de contratar a un investigador le parecía surrealista, Grace comprendió la necesidad. Si Mark era tan audaz como temía, podría tener otras propiedades secretas, y quién sabía qué más era capaz de ocultar. Más tarde, en el silencio de su dormitorio, Grace paseaba por la habitación, su mente girando con posibilidades. Sabía que Mark tenía conexiones en el extranjero. Viajaba con frecuencia a Asia y Europa. ¿Había abierto cuentas en el extranjero? ¿Era Valentina la única amante o solo la más reciente? Decidida a seguir el consejo de Mitchell, Grace contactó con la investigadora privada recomendada, una mujer llamada Samantha Zhao, conocida por su meticuloso trabajo con clientes de alto perfil. Durante su breve llamada telefónica inicial, Samantha explicó cómo monitorearía discretamente los movimientos de Mark, compilaría datos financieros y rastrearía patrones. «Lo mantendremos confidencial», le aseguró a Grace. «Mi trabajo es darte influencia, no causar un escándalo». Grace sintió un atisbo de alivio. Ya no estaba sola en esto. Había un equipo, un abogado, un investigador y una amiga que la apoyaba y creía su historia. Se sintió momentáneamente culpable por lo clandestino que era todo, pero se recordó a sí misma que Mark había forzado este camino con su propio engaño. Ahora, su objetivo era simple: reunir cada pieza de información incriminatoria y usarla cuando llegara el momento. Y cuando llegara ese momento, sería imparable. Grace rápidamente comenzó a recibir actualizaciones de Samantha Zhao. La investigadora privada se movía con eficiencia calculada, mezclándose sin esfuerzo con el entorno cada vez que seguía a Mark a sus almuerzos de negocios, cenas nocturnas y conferencias de fin de semana. El primer descubrimiento importante de Samantha fue un patrón recurrente de Mark reuniéndose con Valentina en un hotel boutique en Miami Beach, el Faina. Reservarían una suite bajo un alias, se registrarían por separado y pasarían horas a puerta cerrada.
Cada detalle que Samantha descubría se sentía como una herida fresca para Grace. Sin embargo, ella siguió adelante, decidida a transformar su desamor en el poder que necesitaba para asegurar su futuro y el de sus bebés. Samantha también alertó a Grace sobre actividades bancarias sospechosas. Mark parecía estar desviando dinero a una nueva cuenta bajo el nombre de MRT Holdings, presumiblemente un acrónimo para ocultar la propiedad. Los fondos se filtraban en pequeños incrementos, al principio $10,000, $20,000, pero las cantidades aumentaron con el tiempo. Al cruzar los registros de viaje, Samantha supuso que Mark también mantenía una caja de seguridad en la ciudad de Nueva York y posiblemente tenía vínculos con una institución financiera en Zúrich. Cada nueva pieza de datos apretaba la soga alrededor de la elaborada farsa de Mark. Un día, Grace recibió un mensaje de texto de Samantha. La vigilancia indica que Mark se dirige a Las Vegas el próximo martes con Valentina. Tienen una reserva en el restaurante Delilah, mesa privada, 8 p.m. Posiblemente se hospedarán en el Bellagio. Las manos de Grace temblaron al leer el mensaje. Recordó los mensajes anteriores que había visto sobre Las Vegas. Mark le había dicho que viajaba a California por negocios. Ya ni siquiera se molestaba en mantener sus mentiras en orden. El resentimiento amenazó con abrumarla, pero se recordó a sí misma que los estallidos solo lo alertarían. Esa noche, Grace se sentó frente a Mark en su gran comedor. Había preparado una comida sencilla: pollo asado, verduras frescas, pero no tenía apetito. Mark, por otro lado, parecía hambriento, metiendo la comida en su boca mientras apenas levantaba la vista. Hizo comentarios ociosos sobre un viaje rápido a Anaheim para finalizar un contrato de envío. Grace forzó una sonrisa. «¿Cuánto tiempo te irás?», preguntó dulcemente. «Solo 2 noches», respondió. «No debería ser tan malo. Me aseguraré de hacerte una videollamada», asintió, interpretando el papel de la esposa que lo apoya. Por dentro, se enfurecía por su descarada audacia. El bebé pateó, como si sintiera su agitación. Ella se puso suavemente la mano en la barriga para calmarse a sí misma y al niño. Una vez terminada la cena, Mark se disculpó para atender llamadas urgentes, dejando a Grace para limpiar la mesa sola. Se movía por la cocina aturdida, su mente barajando 1000 escenarios para el futuro. En unos días, él estaría en Las Vegas con su amante. Samantha probablemente obtendría más pruebas incriminatorias. Tal vez eso sería suficiente para cambiar el rumbo legalmente. Tal vez podría congelar sus activos, solicitar el divorcio o incluso enfrentarlo directamente. Pero el plan silencioso aún se mantenía. El momento de la confrontación estaba cerca, pero aún no. La paciencia era su aliada, las palabras de su abuela resonando cada vez más fuerte. A medida que el viaje a Las Vegas se acercaba, a Grace le resultaba cada vez más difícil mantener su fachada. Cada vez que Mark la besaba al despedirse o le ponía una mano en su vientre embarazado, tenía que luchar contra el impulso de encogerse. El sueño la eludía, dejándola exhausta y al borde del colapso emocional. Aún así, se aferró a su plan silencioso, sacando cada pizca de fuerza de voluntad. Una tarde, Mark regresó a casa inesperadamente temprano. Grace estaba en el estudio, revisando documentos recién enviados por Mitchell Lau. Los había organizado en pilas ordenadas, pruebas de la aventura de Mark, transferencias financieras cuestionables, pistas de cuentas en el extranjero y una cronología de eventos sospechosos. Al escuchar la puerta principal abrirse, entró en pánico.
No había tiempo para guardar todo correctamente. Los pasos de Mark resonaron en el pasillo. Pensando rápidamente, Grace agarró una manta del sofá y la cubrió sobre la evidencia. Luego se acercó a la ventana para pararse casualmente, fingiendo interés en la vista. Mark entró, frunciendo ligeramente el ceño. «Hola, no esperaba que volvieras tan pronto», dijo, forzando un tono alegre. Él cruzó la habitación, dándole un beso superficial en la mejilla. «La reunión se canceló», dijo. «Pensé en ponerme al día con algunos correos electrónicos aquí». Grace se tensó, esperando que no notara la manta sobre la mesa. Mark miró a su alrededor. Su mirada se detuvo momentáneamente en los papeles cubiertos. Por un instante, Grace temió que levantara la manta, pero su teléfono vibró en ese preciso momento, desviando su atención. Se lo sacó del bolsillo, murmuró algo sobre un asunto urgente y salió de la habitación para atender la llamada. Exhalando aliviada, Grace recogió tranquilamente los documentos y se apresuró a su dormitorio, donde los guardó dentro de un bolso grande. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de lo cerca que estuvo de ser descubierta. El bebé se movió de nuevo, y Grace susurró: «Está bien, mamá te tiene». Poco después, Mark salió de su llamada y se retiró a su estudio. Grace podía oírlo pasear, su tono brusco mientras hablaba por teléfono. Se acercó a la puerta, esperando captar pistas. Palabras como envío al extranjero, Valentina y fecha límite se filtraron a través de la madera. Su pulso se aceleró. La mención de Valentina en una llamada de negocios avivó su ira. Se preguntó si todo el negocio de Mark estaba entrelazado con su aventura, o si solo usaba estos entornos profesionales para mantener a Valentina cerca. Incapaz de obtener más, Grace regresó a su dormitorio, preparándose para el día en que Mark se iría a Las Vegas. Una vez que se fuera, ella y Samantha se moverían rápidamente. Mitchell Lau ya había redactado la documentación legal preliminar en caso de que necesitaran un movimiento repentino. Cada paso se sentía peligroso, como si caminara de puntillas por un acantilado sobre una ciudad. Pero debajo del miedo brillaba un destello de determinación. Había llegado demasiado lejos para flaquear ahora. Mark partió para su supuesto viaje de negocios un martes por la mañana. Grace se paró en la entrada, despidiéndolo con estudiada compostura. Él le besó la mejilla, prometió llamarla y rodó su maleta hacia el coche que lo esperaba. En el momento en que el coche desapareció por el camino de entrada, Grace llamó a Samantha. «Ya va en camino», dijo. «Avísame en cuanto tengas algo». Samantha, ya en el aeropuerto de Miami, confirmó los detalles del vuelo de Mark. A primera hora de la tarde, le envió un mensaje de texto a Grace. Aterrizaron en Las Vegas, se registraron en el Bellagio con reservas separadas, se reunirán para cenar en el restaurante de Laila en 2 horas. Cada actualización era como una puñalada en el corazón de Grace. Se imaginaba a Mark y Valentina caminando por el ornamentado vestíbulo del Bellagio, los brazos rozándose, la emoción brillando entre ellos. Trató de armarse de valor con el conocimiento de que cada momento que pasaban juntos era otro clavo en el ataúd de Mark. El peso moral aún la atormentaba, pero la ira le dio concentración. Samantha logró obtener fotos a distancia, tomas granulosas de teléfono móvil que mostraban a Mark y Valentina, dirigiéndose juntos al restaurante. Más tarde, hubo imágenes de ellos riendo, acercándose, bebiendo cócteles caros.
era una descarada y pública muestra de afecto, como si Mark se creyera inmune a las consecuencias. Grace guardó cada imagen que Samantha le enviaba en una carpeta digital, secreta etiquetada como seguro. De vuelta en Miami, se reunió brevemente con Mitchell Lau en su oficina. La tensión en su postura era evidente mientras le entregaba un nuevo lote de pruebas. «No sé cuántas noches más podré hacer esto», confesó, con lágrimas amenazando con caer. «Pero necesito llegar hasta el final». Mitchell le ofreció una mirada firme. «Cada pieza de evidencia fortalece su posición. Para cuando terminemos, Mark no tendrá ninguna defensa plausible». Hizo una pausa, asegurándose de que la puerta de su oficina estuviera cerrada. Si ha estado transfiriendo u ocultando fondos, esto también cuenta en su contra, especialmente si está gastando dinero de la empresa en asuntos personales. Grace asintió. También ha estado usando el jet de la compañía con más frecuencia. Sospecho que está difuminando las líneas entre los viajes de negocios y los personales. «Aún mejor para nosotros», dijo Mitchell, aunque suavizó su tono, reconociendo su angustia. «Construiremos un caso exhaustivo. Solo aguante un poco más». Esa noche, Grace yacía despierta en su cama tamaño king, mirando el espacio vacío a su lado. No pudo evitar imaginarse a Mark en una lujosa suite de hotel al otro lado del país, con Valentina en sus brazos. El bebé pateó como si protestara, y Grace trató de calmar su estómago revuelto. Todo en ella gritaba para confrontarlo, para gritar, para echarlo, pero se recordó a sí misma lo que estaba en juego. Necesitaba una posición legal sólida tanto para su futuro como para el de su hijo. En esa oscuridad sin dormir, hizo una promesa más. Una vez que ejecutara su plan y lo confrontara, no habría vuelta atrás. Todo lo que Mark había construido, su imagen pública, su imperio empresarial, sus ilusiones, se derrumbaría. Rezó para tener la fuerza de soportarlo. Para el jueves, Mark regresó de Las Vegas. Entró a la casa con un ramo de flores en la mano, saludando a Grace con estudiado entusiasmo. Ella aceptó las flores con una sonrisa forzada, notando que eran sus lirios favoritos. Un intento de romance impulsado por la culpa, reflexionó sombríamente. Contó historias de reuniones productivas en Anaheim, jactándose de nuevas asociaciones que llevarían a Moreno Global Trading al siguiente nivel. Grace asintió cortésmente, interpretando el papel de esposa obediente, mientras por dentro aborrecía cada mentira. Pero a la mañana siguiente ocurrió algo extraño. Samantha Zhao informó dificultades para acceder a ciertos registros financieros. Las cuentas que antes estaban abiertas a escrutinio parecían haber desaparecido o estar bloqueadas detrás de firewalls adicionales. Los registros telefónicos de Mark mostraban abruptamente signos de manipulación. Números borrados, datos borrados. Era como si Mark hubiera sentido que alguien lo estaba investigando. Grace sintió una punzada de pánico. ¿Había descubierto Mark su plan? Caminó por la casa, buscando señales de que él hubiera notado algo fuera de lo común. Había revisado sus cosas, hurgado en sus correos electrónicos. No había dejado pruebas a la vista, pero su casi accidente en el estudio aún la perseguía. Desesperada por respuestas, Grace contactó a Elizabeth Carter, quien le ofreció su típico consejo sereno. «Si Mark sospecha algo, podría estar cubriendo sus huellas», dijo Elizabeth, «pero no es probable que te confronte a menos que tenga pruebas de que estás espiando. Puede que simplemente sea cauteloso por naturaleza. Aún así, tienes que tener mucho cuidado». Esa tarde,
Grace encontró a Mark en su oficina en casa, inmerso en una animada conversación telefónica. Escuchó fragmentos de palabras como auditoría, seguridad cibernética y confidencial, y su estómago se retorció. Mark podría estar empleando a alguien para reforzar los sistemas de la empresa, posiblemente contratando expertos para detectar vigilancia no autorizada. Si las huellas digitales de Samantha eran descubiertas, todo el plan podría colapsar. Manteniendo la calma, Grace llamó suavemente a la puerta. Mark terminó la llamada abruptamente. ¿Sí?, preguntó, con la voz tensa. Me preguntaba si te gustaría un café, ofreció Grace, un gesto sencillo y doméstico para medir su estado de ánimo. Sus ojos parpadearon, y por un instante fugaz, Grace sintió sospecha. Luego se relajó, asintió brevemente. «Claro, gracias». Se dio la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza. No podía quitarse la sensación de que Mark estaba en alerta. Cualquier error ahora podría ser catastrófico. El niño dentro de ella dio una fuerte patada, casi como si la regañara para que se mantuviera resuelta. Esa misma noche, después de que Mark se durmiera, Grace se deslizó sigilosamente hasta la sala de estar y llamó a Samantha. Hablaron en susurros. Samantha confirmó que el equipo de Mark había introducido nuevas medidas de seguridad cibernética. «Ya no puedo acceder a ciertos registros», dijo, «pero tengo suficiente para probar que está desviando dinero al extranjero. La conexión directa con las cuentas personales de Valentina ahora es borrosa, pero sabemos que hubo al menos una vez». La tensión se acumuló dentro de Grace. Había esperado reunir más pruebas antes de hacer un movimiento. Pero si Mark estaba asegurando sus fortalezas digitales, el tiempo se estaba agotando. Tendría que atacar pronto, y atacar con fuerza. La ventana de oportunidad para confrontarlo en sus términos se estaba reduciendo. La presión pesaba mucho sobre Grace. Cada día actuaba como una madre tranquila y expectante, mientras por dentro sentía como si estuviera librando una guerra silenciosa. Se aferraba a su plan silencioso, pero un miedo persistente la consumía. ¿Y si Mark estaba un paso por delante? Un viernes por la noche, Mark anunció que organizaría una cena de negocios en casa. Asistirían varios ejecutivos de alto nivel de Moreno Global Trading, incluida Valentina. La noticia apretó un nudo en el estómago de Grace. Este sería su primer encuentro oficial con la amante. Pero ella siguió el juego, forzando una sonrisa emocionada. Mark le ordenó a su chef personal que preparara un menú elaborado. Hizo un gran despliegue reorganizando la sala de estar y poniendo la mesa del comedor con una vajilla cara. Grace merodeaba por la periferia, observando discretamente sus interacciones con el personal. Su urgencia, su atención al detalle, era como si estuviera decidido a impresionar a alguien especial. Los invitados llegaron en coches elegantes justo después del anochecer. Uno por uno, Grace los recibió en la puerta con calidez educada. Cuando Valentina se adelantó, Grace la reconoció de inmediato por las fotos. Era escultural, con el cabello negro brillante recogido en un elegante moño. Llevaba un llamativo vestido de diseñador que se ceñía a su figura, y le ofreció a Grace una sonrisa brillante. «Debe ser Grace», dijo Valentina, su voz rebosante de gracia. Grace tragó la bilis que le subía por la garganta y forzó una sonrisa. «Sí, encantada de conocerte por fin, Valentina. Mark habla muy bien de ti». Intercambiaron cumplidos, y Grace no pudo evitar notar el brillo en los ojos de Valentina cuando miró a Mark. A Grace le costó toda su fuerza no romper una copa de champán.
solo para romper la fachada. Durante la cena, Grace actuó como anfitriona, deslizándose entre conversaciones, asegurándose de que las copas de vino estuvieran llenas y conversando cortésmente con los ejecutivos. Mark se jactaba de nuevas empresas, expansiones a mercados asiáticos y próximos acuerdos en Europa. Valentina asentía, ocasionalmente añadiendo su propia opinión sobre las relaciones con los clientes. Cualquiera que no supiera nada habría asumido que era simplemente otra empleada dedicada. Pero Grace observó las miradas sutiles, el roce de las puntas de los dedos debajo de la mesa, cuando pensaban que nadie los veía. Su furia se coció a fuego lento y su apetito desapareció. Sin embargo, mantuvo la compostura, consciente de que un solo paso en falso podría arruinarlo todo. Estaba esperando el momento perfecto, ese momento crucial para aprovechar cada pieza de evidencia y asegurar su futuro y el de sus bebés. Cuando la cena terminó, Mark se puso de pie y ofreció un brindis, elogiando a su equipo por su arduo trabajo. Valentina chocó las copas con él, sonriendo como si guardara algún chiste privado. Grace sintió una desorientación casi vertiginosa. Estaba viviendo en un cuadro surrealista, un esposo orgulloso, una esposa devota, una amante carismática y una habitación llena de espectadores, ajenos a la bomba de tiempo que latía bajo la superficie. Pero pronto la máscara caería. Con los últimos hallazgos de Samantha y las maniobras legales de Mitchell, Grace estaba preparada para la confrontación final. Solo necesitaba un detonante, un último empujón, para precipitar el colapso total del mundo de Mark. 2 días después de la cena, Grace recibió un archivo final de Samantha, un tesoro de pruebas condenatorias que vinculaban directamente las cuentas en el extranjero de Mark con pagos secretos para el lujoso estilo de vida de Valentina. Facturas de hotel, itinerarios de vuelo, viajes de compras privados. Todo estaba allí, meticulosamente documentado. Esa noche, Mark anunció que se iba a otra reunión de negocios durante la noche. Grace supo que este era el momento. Llamó a Elizabeth, quien llegó bajo la apariencia de una visita amistosa. Juntas, esperaron hasta que Mark empacó su maleta y se dirigió a la puerta. Una vez que él se fue, Grace llamó a María Vázquez, la ama de llaves de toda la vida, y le pidió que se tomara una tarde libre improvisada. Confundida pero preocupada por el bienestar de Grace, María accedió. Minutos después, Grace le envió un mensaje de texto a Mark, indicándole que regresara de inmediato. Fingió que tenía una emergencia en el embarazo. El pánico debió apoderarse de él, porque corrió a casa sin protestar, llegando en menos de 1 hora. Irrumpió por la puerta, con los ojos muy abiertos. «Grace, ¿qué pasa?» Ella estaba de pie en la sala de estar, Elizabeth a su lado. La tensión en el aire era palpable. Grace apoyó la mano en su vientre hinchado y sintió una calma de acero apoderarse de ella. «Necesitamos hablar», dijo con la voz baja. Mark miró inquieto a Elizabeth. «¿No deberíamos hacer esto en privado?» Elizabeth se cruzó de brazos. «Estoy aquí para apoyar a Grace». La confusión y la frustración parpadearon en el rostro de Mark. «Está bien», dijo con cautela. «¿Qué está pasando?» Grace tomó un respiro tembloroso. «Sé lo de la aventura, Mark, con Valentina». Estabilizó su voz. «Sé lo de las cuentas en el extranjero, el dinero que has estado desviando y los viajes secretos. Sé que me has estado mintiendo». El rostro de Mark palideció. Luego se contorsionó a la defensiva. «Grace, no entiendes. No es lo que crees». Ella levantó una mano para silenciarlo. «Tengo pruebas.
registros detallados, fotos, mensajes. Esto termina ahora. El silencio se cernió pesadamente. Afuera, el lejano retumbar de un trueno subrayaba la gravedad del momento. Mark tragó saliva con dificultad, buscando una salida. «Podemos arreglar esto. Te juro que nunca quise...» «Detente», interrumpió Grace. «Ya hablé con un abogado. Tengo todo lo que necesito para solicitar el divorcio, embargar los bienes matrimoniales y asegurar que el bebé y yo estemos protegidos financieramente». Los ojos de Mark se movieron entre Grace y Elizabeth. Su bravuconería flaqueó. «Por favor, no hagas esto», susurró, con la voz quebrada. «Podemos arreglar esto. Terminaré con Valentina. Fue solo un error». Grace negó con la cabeza, las lágrimas asomándose a sus ojos. «Un error es un lapsus de una sola vez. Has estado viviendo una doble vida, Mark. Traicionaste nuestro matrimonio, nuestro futuro. Apostaste la estabilidad de nuestro hijo por tus mentiras». Exhaló temblorosamente. «Se acabó». Elizabeth le entregó a Grace una carpeta que contenía los papeles que Mitchell Lau había preparado. Grace la colocó sobre la mesa de café. «Firma esto. Un acuerdo de separación inmediato. No te daré la oportunidad de ocultar más bienes o manipular la situación. Firmas, o lo haré público». Mark miró la carpeta. El sudor perlaba su frente. El trueno retumbó de nuevo, y un relámpago iluminó su rostro, aterrorizado. Por un momento, Grace sintió una punzada de tristeza, recordando al hombre que una vez había admirado. Pero el recuerdo se disolvió a raíz de su traición. Agarrando una pluma, comenzó a firmar, su mano temblorosa. Con cada trazo, el imperio que había construido sobre falsas promesas y asuntos secretos comenzó a desmoronarse. Cuando Mark terminó de firmar, dejó la pluma con mano temblorosa, negándose a mirar a Grace. En el silencio que siguió, Elizabeth recogió los documentos, guardándolos en su maletín. La realidad de la situación se asentó como una densa niebla en la habitación. Grace se sentía devastada y extrañamente liberada. Se llevó una mano protectora al vientre. Ahora, por muy difícil que fuera el camino por delante, había asegurado la seguridad financiera de su hijo. El acuerdo de separación enumeraba las condiciones inmediatas. Mark se mudaría temporalmente, proporcionaría manutención conyugal y congelaría cualquier otra transferencia de sus cuentas conjuntas. Una solicitud formal de divorcio seguiría en cuestión de semanas. Elizabeth se marchó en silencio, dejando a Grace y Mark un momento a solas. Mark se hundió en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «Nunca quise hacerte daño», murmuró. «Simplemente me dejé llevar. El negocio, el poder, Valentina. Perdí de vista lo que realmente importaba». Grace contuvo las lágrimas, el dolor en su pecho abrumador. «Destruiste lo que teníamos, Mark. Creí en ti. Nos defraudaste». Él la miró con los ojos enrojecidos. «Lo sé. Lo siento. Por favor, Grace, busquemos una manera de volver». Ella negó con la cabeza. «No hay vuelta atrás a la vida que teníamos. No era real, al menos no para ti. ¿Quieres arreglar algo por el bien de nuestro hijo? Coopera con los abogados. Sé honesto por una vez en tu vida. Esa es la única oportunidad que tienes de salvar algo». Derrotado, Mark inclinó la cabeza, susurrando palabras de remordimiento. Grace luchó contra el impulso de consolarlo. Una vez, lo habría hecho sin dudarlo. Pero ahora, la confianza se había hecho añicos. Sus lágrimas, sus disculpas, no podían cerrar la brecha abierta que él había creado. La tensión crepitaba en el aire.
La tormenta afuera se intensificaba. La lluvia golpeaba contra las ventanas. Mark se puso de pie, reuniendo los últimos vestigios de su dignidad. «Empacaré una maleta y me iré», dijo en voz baja. «Respetaré el acuerdo». Grace no se despidió. Lo vio subir las escaleras, sintiéndose extrañamente desconectada del momento. El hombre que una vez la había cautivado con grandes gestos, ahora estaba reducido a un cascarón, obligado a dejar el hogar que una vez atesoró. Poco tiempo después, Mark bajó con una pequeña maleta, sus ojos evitando los de Grace. Ella lo acompañó hasta la puerta, deteniéndose justo antes del umbral, el peso de la finalidad presionándolos. En voz baja, Grace dijo: «Hablé en serio lo del bebé. Si quieres involucrarte, hazlo por los canales adecuados. No vuelvas a mentir». Mark asintió miserablemente. Salió a la tormenta, la puerta cerrándose detrás de él con un clic. Por un largo momento, Grace se quedó allí, con el pecho apretado, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Era libre, pero a un alto costo. Todas las ilusiones se habían ido. Ahora tenía que afrontar la vida como una madre soltera y embarazada, luchando por un futuro donde la traición no tuviera cabida. Los días posteriores a la partida de Mark fueron un torbellino de citas legales, agitación emocional y un alivio inesperado. Con Mark fuera de casa, Grace finalmente sintió que podía respirar. Sin embargo, se vio obligada a navegar por un laberinto de finanzas complicadas, procedimientos judiciales inminentes y el desamor de perder al hombre que creía conocer. Elizabeth resultó ser un pilar inquebrantable de apoyo. Conectó a Grace con una asesora financiera, Patricia Weaver, especializada en la reestructuración de activos después de una separación. Patricia ayudó a Grace a crear una imagen clara de sus finanzas, asegurándose de que Mark no pudiera desviar más fondos. Los términos de la manutención infantil, especificados en el acuerdo de separación, garantizaban la seguridad del bebé una vez que naciera. Grace se movía cada día con un nuevo sentido de propósito. Las mañanas las dedicaba a ejercicios suaves y revisiones prenatales. Decoró la habitación del bebé con tonos suaves y neutros, un espacio de calma y amor no contaminado por la traición de Mark. Las tardes la encontraban en llamadas de conferencia con Mitchell Lau, resolviendo los detalles más finos del divorcio. Las noches las pasaba escribiendo en su diario, procesando la cascada de emociones que amenazaban con abrumarla. Una tarde, recibió una llamada sorprendente de una vieja conocida, Catherine Sinclair, periodista de una destacada revista de Miami. Catherine se había enterado de la repentina renuncia de Mark a las operaciones diarias de Moreno Global Trading. Intrigada por el silencio que la rodeaba, se puso en contacto con Grace. «Se rumorea que Mark se tomará un permiso indefinido», dijo Catherine delicadamente, buscando información. Aunque tentada a contarlo todo, Grace midió su respuesta. «Estamos tratando asuntos privados», dijo. «Agradecería discreción por el bien de nuestro bebé». Catherine respetó sus deseos, insinuando que cualquier declaración oficial se informaría con delicadeza. Grace le agradeció y colgó, con el corazón acelerado. El mundo comenzaba a notar grietas en la fachada pública de Mark. Si los medios de comunicación investigaban más a fondo, podrían descubrirlo todo. Por ahora, Grace quería mantener el escándalo contenido, centrándose en su propia curación en lugar de alimentar los tabloides. Las semanas se convirtieron en un mes. El divorcio estaba en marcha. La amante de Mark se había retirado del centro de atención,
aunque se rumoreaba que todavía estaba en la nómina, quizás esperando su momento. Los intentos de Mark de contactar a Grace eran esporádicos, desde mensajes de voz llorosos hasta promesas vacías de cambio. Ella hizo que Mitchell manejara todas las comunicaciones, salvaguardando sus frágiles emociones. Y en la quietud del amanecer, cuando el bebé pateaba como si saludara la salida del sol, Grace sintió una oleada de esperanza. A pesar de la traición, a pesar del caos, estaba abriendo un camino donde ella y su hijo prosperarían. El imperio que Mark construyó podría sobrevivir de alguna forma, pero Grace ya no necesitaba aferrarse a él para su valía. Había encontrado fuerza en las cenizas del engaño, una fuerza que le recordaba la sabiduría de su abuela. A veces debes dejar que las viejas estructuras se desmoronen para construir algo nuevo e indestructible. 5 meses después, Grace se encontraba en la habitación de su bebé, mirando la cuna que ella y Elizabeth habían montado. Las paredes estaban pintadas de un suave verde salvia, adornadas con delicados estampados de acuarela de bosques y animales. Mantas de felpa y juguetes de peluche estaban cuidadosamente dispuestos, esperando la llegada del miembro más nuevo de la familia Moreno. Su vientre estaba ahora redondo y pesado, un testimonio del milagro que crecía dentro de ella. Mientras pasaba la mano por su estómago, sintió una patada firme, seguida de una serie de aleteos más pequeños. Ella sonrió, susurrando: «Ya falta poco, pequeño». Legalmente estaba casi divorciada. La mayoría de los papeles estaban en orden, y Mark le había cedido el control de muchos activos conjuntos. Aunque las negociaciones habían sido agotadoras, Mark finalmente reconoció que tenía poca influencia contra la montaña de pruebas. Al final, optó por la cooperación parcial para evitar un escándalo en toda regla. Valentina había renunciado a Moreno Global Trading poco después de que la aventura de Mark saliera a la luz dentro de los círculos internos de la empresa. La noticia corrió rápidamente entre los ejecutivos de alto nivel, y Mark no tuvo más remedio que solicitar su renuncia para minimizar el daño a las relaciones públicas. No se hizo ningún anuncio oficial, pero los iniciados susurraban sobre las verdaderas razones de su partida. Valentina volvió a la vida que tenía antes, dejando a Mark para que recogiera los pedazos. Una tarde, Mitchell llamó con una última buena noticia. El acuerdo de divorcio fue firmado por un juez. Era oficial. Grace mantendría la custodia principal una vez que naciera el bebé, y a Mark se le concedería visitas supervisadas si elegía participar. Financieramente, Grace estaba asegurada, con un fideicomiso sustancial establecido para su hijo. Colgó el teléfono, con lágrimas corriendo por su rostro, lágrimas de liberación, alivio y una tristeza persistente. Esa noche, Elizabeth y María organizaron una pequeña celebración para Grace en la casa. Una cena modesta, risas y brindis sinceros llenaron el espacio que una vez había resonado con la presencia de Mark. Brindaron por los nuevos comienzos y las segundas oportunidades. Grace se encontró sonriendo de verdad, sintiendo gratitud en medio del dolor que había soportado. Antes de acostarse, Grace salió al balcón, la luz de la luna proyectando un brillo plateado sobre el exuberante jardín. Aspiró el aire nocturno, dejando que la tranquilidad se asentara en sus huesos. Su viaje había sido todo menos fácil, un laberinto de traición, desamor, batallas legales, pero había emergido con su dignidad y su futuro intactos. Mientras descansaba su mano en su vientre, imaginó la vida que crearía para su hijo.
una construida sobre la honestidad, la resiliencia y el amor incondicional. Ya no encadenada a los engaños de Mark, Grace finalmente pudo trazar su propio rumbo. Aunque el camino por delante no estaba garantizado para ser fácil, estaba equipada con lecciones aprendidas de los rincones más oscuros de la traición. En ese momento de silencio, Grace se hizo una promesa a sí misma y a su hijo por nacer. Viviremos libres de mentiras, anclados en la verdad y guiados por la esperanza. Con el último capítulo de su matrimonio cerrado, dio la bienvenida al amanecer de una nueva vida que era enteramente suya. A raíz del desamor y las verdades ocultas, Grace Moreno forjó un camino de coraje y redención para sí misma y para su hijo por nacer. Liberada de las traiciones de Mark, descubrió que incluso las heridas más profundas podían encender un fuego interior de determinación. Su plan silencioso puso de rodillas a un imperio engañoso, demostrando que con resiliencia y determinación, un solo paso adelante puede convertirse en un salto hacia la libertad. Si te encontraste inmerso en la poderosa historia de Grace, sus miedos, su valentía y su inquebrantable amor por su bebé, no dejes que el viaje termine aquí. Dale a me gusta. Comparte este video con aquellos que aprecian una historia apasionante de resiliencia y suscríbete para más dramas de la vida real que te mantendrán al borde de tu asiento. Tu apoyo garantiza que podamos seguir creando historias que capturen la intensidad del espíritu humano.